Mi nombre es Claudia Barrios y soy directora ejecutiva de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana, FECAIC, y es un gusto tenerlos el día de hoy por acá. Como primer punto en la agenda, quisiera presentar al presidente de FECAIC, don Robert Vinelli, quien tiene unas palabras iniciales para todos ustedes. Bienvenido, don Robert. Muchas gracias y muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Estamos para inaugurar el webinar de comercio ilícito y el papel de la Organización Mundial de Aduanas para su prevención y combate en Centroamérica y la República Dominicana. Es muy importante enfatizar que FECAIC es un promotor del libre comercio, pero al mismo tiempo promotor del libre comercio no significa que todos los productos simultáneos y de un solo, dado que estamos muy conscientes que no se puede hacer todo de un solo, hasta que los países y cada una de las áreas armonicen los impuestos y condiciones de comercio en cada una de las regiones y países. Estoy hablando de impuestos y obviamente de subsidios. Hemos sido promotores del libre comercio y esperamos algún día llegar al ideal de David Ricardo, que era un economista inglés, aunque parece raro con ese apellido, de tener comercio eficiente según la capacidad de cada quien. Es difícil entender que en el mercado común más grande del mundo, y no es una unidad, que es los Estados Unidos, también hay comercio ilícito. Hay casos muy bien documentados de comercio en cigarrillos, en alcohol, que están causados por diferencias de impuestos. Y desafortunadamente la naturaleza detesta un vacío y entonces se empiezan a mover ilícitamente productos de un lado para otro. En el mercado común europeo, que es el segundo más grande, también hay productos que todavía no han sido armonizados, hay impuestos que no han sido armonizados, hay todo. Y eso causa distorsiones, pero al mismo tiempo estas distorsiones no son excusa para que haya comercio ilícito. Nosotros tenemos que fomentar tanto el comercio correcto como parar el comercio ilícito. El tener que combatir simultáneamente uno con el otro es una labor enorme que tienen que hacer y van a explicar los panelistas lo que han hecho ellos en cada uno de los casos. Las distorsiones del mercado van a existir. No podemos forzar a nuestro gobierno y especialmente a nuestras asambleas o congresos a armonizar todos los impuestos a nivel de Centroamérica y de la República Dominicana, aunque nos gustaría tener el mazo como empresa privada de decirle ya armonicen y va a ser un beneficio para el comercio y para el crecimiento económico del área, porque nosotros estamos fomentando el comercio porque consideramos que es el instrumento más importante para crecimiento económico que puede haber. Pero al mismo tiempo tenemos que estar y enfatizar, y esa es la razón de la videoconferencia de hoy, es no puede ser bajo condiciones ilícitas. Y no estoy hablando solamente de productos ilícitos como narcotráfico, sino de todo lo que es el comercio ilícito. Hay una importación de cigarrillos de fuera del área, especialmente de China, que está afectando los tributos de una serie de los países centroamericanos que tenemos que pararlo. Nosotros somos apoyadores de que no haya comercio ilícito, que se hagan todo en la forma correcta, pero al mismo tiempo estamos tratando de fomentar que el comercio continúe en la forma más eficaz y correcta que se puede hacer, porque creemos que el crecimiento económico va a justificar. Es importante agradecer a los panelistas del día de hoy, porque sabemos la labor que están haciendo y lo que es la importancia.
la Organización Mundial de Aduanas tiene esa responsabilidad de fomentar lo que es el comercio lícito en todas sus manifestaciones. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy y espero que disfruten y aprendan mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Robert, por sus palabras de bienvenida. Y pues comentarles que como FECAICA, uno de nuestros principales objetivos es promover el comercio lícito. Y es por esto que hemos creado un comité pro comercio lícito precisamente. Y pues estamos haciendo diversidad de esfuerzos en esta materia, por lo que me gustaría dejar en el uso de la palabra a uno de los representantes de este comité, que es Axel Romero. Me gustaría, antes de que él inicie su presentación, poder presentarlo oportunamente. El licenciado Axel Manuel Romero García es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Universidad Rafael Andívar. Cuenta con una licenciatura en Ciencias Policiales por la Universidad del Occidente y maestría en Planificación para el Desarrollo por parte del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Es consultor especializado en seguridad ciudadana, gobernabilidad, planificación estratégica y administración pública, con más de 14 años de experiencia en sector de seguridad y prevención, prestando sus servicios a través del Viceministerio de Prevención en la Violencia y el Delito. Actualmente lidera, asesora y dirige como gerente de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de Cámara de Industria de Guatemala, promoviendo acciones estratégicas enfocadas a impulsar y promover proyectos para frenar y reducir el comercio ilegal de productos en el país. Así que sin más, los dejo con Axel Romero, quien también es miembro de este comité pro comercio lícito. Bienvenido, Axel. Muchísimas gracias a ustedes. FECAICA se ha dado la tarea en esta oportunidad de crear este comité regional pro comercio lícito, en donde pues obviamente están participando todas las asociaciones y cámaras de la región que forman parte de FECAICA, y esto pues con el objetivo, en primer lugar, de promover las acciones a nivel regional de prevención y combate al comercio ilícito para la mejora del clima de negocios, constituirse como un ente de consulta y diálogo intersectorial sobre el comportamiento del comercio ilícito en la región y concientizar sobre los efectos nocivos del comercio ilícito. Definitivamente nosotros hemos estado platicando las últimas semanas de la importancia de crear este comité en el sentido de que podamos tener un espacio dentro de las diferentes cámaras en donde podamos compartir las mejores experiencias, en donde podamos conocer los esfuerzos que se están haciendo en cada uno de los países y en donde podamos comunicar las mejores estrategias para poder combatir este fenómeno y también generar un ambiente de prevención además del combate. Y por el otro lado, pues también generar este diálogo intersectorial que tiene que haber como un proceso de una alianza público-privada que nos permita interlocutar tanto con las autoridades de cada país como las autoridades regionales. De ahí que se hace tan importante que este foro abra la puerta a un espacio de comunicación directa. Cada uno de nosotros lo tiene dentro de los países. De hecho, por eso es de que se pudo realizar este foro, por la invitación de cada uno de los miembros y obviamente la relación que mantiene con su autoridad local. Pero lo que nosotros esperamos es de que esto se convierta en un espacio que, así como el crimen organizado pues tiene enlaces en toda la región, tiene sus formas de comunicación y tiene una forma de cómo organizarse, pues nosotros de la misma forma queremos hacer un frente común y un diálogo y una comunicación directa e incidir tanto en la formulación como en la ejecución de política pública en toda la región, en un proceso de alianza que promueva el aprovechamiento de los recursos públicos, porque aquí no es solamente el sector privado el que se encuentra afectado, sino que es pues toda la población de la región, porque se ve limitado la ejecución de servicios por parte de los estados que genere la transferencia de conocimientos y buenas prácticas para los países miembros, que se fortalezca al sector industrial mediante espacios informativos y formativos sobre el valor
del comercio formal y legal y que provean mecanismos seguros de control que respalden la trazabilidad a nivel regional. Definitivamente nosotros celebramos este esfuerzo y esperamos de la misma forma la comunicación se mantenga fluida, que el esfuerzo valga la pena para apoyar los esfuerzos que las instituciones realizan en cada uno de los países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Axel, por su intervención y por darles a conocer a todas las personas los esfuerzos que FECAICA está realizando en materia de comercio lícito. Y para continuar con nuestra actividad, quisiera comentarles que uno de los principales objetivos de este evento es dar a conocer la participación de la Organización Mundial de Aduanas en la prevención y combate del comercio ilícito en Centroamérica y República Dominicana. Por lo cual quisiera presentar al magíster Werner Ovalle, quien es el intendente de aduanas de Guatemala y quien en la actualidad tiene a su cargo la vicepresidencia de la Organización Mundial de Aduanas. Me voy a permitir leer también un extracto de su hoja de vida. Él es intendente de aduanas desde el 31 de marzo del 2016 y desde el 1 de julio de 2020 en la vicepresidencia regional de la Organización Mundial de Aduanas para las Américas y el Caribe en el periodo 2020-2022. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Universidad Rafael Landívar. Posee 3 maestrías en Política, Seguridad Pública, así como Integración y Desarrollo. Es egresado del programa de alta gerencia de INCAE Business School, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar a nivel de maestría y licenciatura. Posee amplia experiencia en materia de integración centroamericana, análisis de información y coordinación institucional, gracias a la gestión realizada tanto en el sector público como en organismos internacionales en sus más de 19 años de carrera profesional. ENSAT es uno de los promotores de la ética, transparencia, integridad y lucha contra la corrupción a nivel institucional, resaltando también el lanzamiento del programa de modernización aduanera, integral aduanera MIAD. En coordinación interinstitucional se destaca también la creación de una mesa de diálogo y cooperación público-privada en temas aduaneros, el lanzamiento del estudio de tiempos de despacho para el fortalecimiento y mejoras en la cadena logística. Promovió la actuación interinstitucional para inspecciones conjuntas en puertos marítimos del país, así como de la Unión Aduanera Guatemala-Honduras. Es impulsor de la Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y Contrabando Aduaneros. Así que sin más, me gustaría dejar en el uso de la palabra al magíster Werner Ovalle. Bienvenido, Werner. Gracias, Claudia. Muy buenos días. Primero que nada, quisiera agradecer a FECAICA por la invitación que se nos hace como Intendencia de Aduanas y como Vicepresidencia Regional de la Organización Mundial de Aduanas. Creo que es una temática de suma importancia, el tema del comercio ilícito. En el caso de la OMA, pero también a nivel centroamericano, hemos realizado una serie de esfuerzos que voy a dar a conocer en esta presentación, que va a ser la base para la discusión que vamos a realizar. Quiero aprovechar a enviarle un afectuoso saludo también a mis colegas directores de aduana de los países que nos acompañan. En esta introducción quisiera hacer una acotación en el tema de comercio ilícito. Creo que lo tenemos que ver desde 2 perspectivas y es parte de lo que trabajamos desde la Organización Mundial de Aduanas. Por un lado, los esfuerzos de lucha contra el contrabando aduanero, que ustedes saben que son actividades que afectan mucho al sector privado, que genera una competencia desleal, que es parte de las acciones que hemos estado trabajando entre directores de aduanas, precisamente priorizándolo a nivel de la agenda regional. Pero también creo yo que es importante mencionar aspectos que también para nosotros como aduanas es importante, y es lo relacionado también a todos esos esfuerzos de lucha contra la defraudación aduanera. Entiéndase, todavía la existencia de malas prácticas por algunos importadores que aún siguen subvaluando mercancías, todavía continúan estableciendo una mala clasificación o un mal origen de las mismas, que de alguna forma también tiene un impacto negativo para los países. Así que dentro de la connotación de esta presentación, creo yo que va ambas vías. Por un lado, el esfuerzo de lucha contra el contrabando, donde hay un esfuerzo de la mano y colaborativo con el sector privado,
pero también en esas malas prácticas donde necesitamos seguir ejerciendo temas relacionados a la ética y a la integridad de todos los actores de la cadena logística del comercio internacional, y también cada vez seguir fomentando lo que es el cumplimiento voluntario por parte de todos los importadores, que esto nos hace pues seguir trabajando en estas dinámicas. Quería hacer esta acotación, esta introducción, porque creo que es importante, es una materia muy relevante para las aduanas, para los países, porque esto depende del éxito no solo en las medidas de control y facilitación de comercio, sino que también el que logremos alcanzar la recaudación que es trazada para las aduanas. En ese sentido, quisiera iniciar, vamos a dar a conocer los esfuerzos que se hacen desde la Organización Mundial de Aduanas en la lucha contra el comercio ilícito, y también voy a mencionar en el segundo punto los esfuerzos que estamos haciendo también a nivel del Sistema de Integración Centroamericana a través de la CIECA, que ha jugado un rol muy importante en ese acompañamiento técnico con el Comité Aduanero Centroamericano. Creo que es fundamental que pueda acotar esfuerzos de ambos organismos que generan un elemento fundamental en los esfuerzos y trabajos que realizamos a nivel de aduanas. Iniciando con el primer punto, quisiera matizar, contamos con un plan estratégico en la Organización Mundial de Aduanas, contiene 3 objetivos estratégicos fundamentales. El primero relacionado a la facilitación de comercio. El segundo que tiene que ver con la recaudación de impuestos, donde tiene mucha relación con el tema que hoy nos tiene acá, donde dentro de los temas que se abordan en este objetivo estratégico está el paquete de desarrollo organizacional, las operaciones conjuntas, intercambio de información. Estos son elementos clave para poder tener los impactos y los resultados que se quieren, no solo a nivel de una aduana, sino que a nivel regional, en este caso centroamericano, pero también en el caso de las Américas y el Caribe, donde se están haciendo cada vez esfuerzos precisamente para intercambiar información, ser mucho más asertivos en los operativos que se están realizando, y también a través del conocimiento de las buenas prácticas internacionales. Y el objetivo estratégico 3, que tiene que ver con la protección a la sociedad, donde aquí también tienen que ver algunos aspectos relacionados al tema antinarcótico, donde el rol de las aduanas cada vez es más importante, donde tiene que ver todos los temas relacionados a la propiedad intelectual y algunos otros temas que vamos a ver más adelante. Para eso, dentro de las acciones de la Vicepresidencia Regional, hemos enfatizado y hemos priorizado temas relacionados a esa relación aduana con otras aduanas, aduana con sector privado, que hoy, dicho sea de paso, FECAICA está organizando este evento y creo que es fundamental, es parte de esa coordinación y esa comunicación que tenemos las aduanas con otros organismos, y obviamente el trabajo que debemos de hacer con otros organismos en frontera en el marco de lo que establece el Acuerdo de Facilitación de Comercio. También la promoción del fortalecimiento de capacidades y algunas acciones transversales que tienen que ver con la interacción regional. En ese sentido, creo que muchos de ustedes conocen ya la interacción regional a través de toda la institucionalidad que se tiene desde la Vicepresidencia Regional. Quiero matizar en los 2 que están de color verde. Por un lado, las oficinas regionales de enlaces de inteligencia que nos permite intercambiar información para hacer un cruce de información de lo que en los países nos declaran en las importaciones versus de lo que han declarado en exportaciones en el país de origen, precisamente para verificar que no hayan temas de defraudación aduanera. Y también intercambio de información para poder generar algunos operativos relacionados en la lucha contra el contrabando, en los esfuerzos de lucha contra el comercio ilícito. Y por otro lado, los laboratorios regionales, que esto nos permiten o son herramientas técnicas que nos ayudan a poder establecer la real clasificación de una mercancía, lo cual nos permite tomar acciones también a las aduanas en el quehacer propiamente aduanero. Dentro de esas acciones estratégicas impulsadas dentro de la Vicepresidencia Regional, puedo mencionar el uso de las herramientas de la OMA en la región, que es parte de lo que hemos estado trabajando, las actividades de fortalecimiento de capacidades, el seguimiento y apoyo a las actividades de las oficinas de inteligencia llamadas RILO, promover actividades de la OMA, impulsar iniciativas y resultados regionales. Aquí viene un elemento importante que se le ha dado énfasis dentro de la Vicepresidencia Regional, y es fortalecer la cooperación con otras entidades que luchan contra el comercio ilícito y fortalecer el trabajo conjunto y colaborativo con el grupo regional del sector privado, de los cuales más adelante les daré alguna información interesante.
Dentro de las herramientas disponibles, quisiera mencionar que se cuenta con un paquete de cumplimiento y aplicación que tiene varios componentes. También se han identificado 5 áreas clave de riesgo para el cumplimiento y aplicación de las aduanas, dentro de los cuales está la garantía de ingresos, el control de drogas, el tema de salud y seguridad, los derechos de propiedad intelectual, la seguridad y medio ambiente, que engloban todos los aspectos que de forma interinstitucional estamos trabajando precisamente para apostar al cumplimiento y aplicación de la normativa, no solo a nivel nacional, sino que regional y a nivel internacional. Dentro de las herramientas que se tienen en la OMA precisamente para luchar contra este comercio ilícito, tenemos una serie de convenciones. La más destacada es el convenio de Kioto revisado, que establece las buenas prácticas tanto a nivel de control como de facilitación de comercio. Las declaraciones y resoluciones han existido, resoluciones por parte del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas. Por ejemplo, una de las más emblemáticas es el tema de implementar oficinas de inteligencia aduanera en todos los servicios aduaneros, precisamente como las áreas encargadas de hacer todo ese análisis de información, el poder manejar y analizar todo lo que es la gestión de riesgo y poder realizar coordinaciones interinstitucionales precisamente para atender las temáticas. Una serie de recomendaciones de parte de la OMA como ente y organismo internacional especializado, una serie de documentos, guías y material técnico, aplicaciones tecnológicas de la OMA que le sirven a todos los Estados miembros. Recuerden que somos 183 Estados miembros que conformamos la OMA, y para esto hay una serie de recursos regionales, el Centro de Entrenamiento Canino, que precisamente el tema de poder tener K9 especializados nos permite también en esa labor aduanera el poder tener las capacidades. La RILOS, que más adelante voy a darles a conocer una buena noticia para la región centroamericana, y los laboratorios regionales que nos permiten actualmente en la región de las Américas y el Caribe, contamos con un laboratorio químico fiscal a nivel regional, uno en México y otro en Perú, lo cual nos permite hacer consultas especializadas a estos laboratorios, precisamente para poder accionar muchas veces con declaraciones que nos hacen y que no son conforme a la normativa, informes periódicos y informe de comercio ilícito de la OMA, que más adelante les daré algunos resultados importantes. Hablando de esto, la edición presentada en el año 2020 contiene una serie de resultados de 137 Estados miembros que participaron en distintos operativos. Creo que es importante mencionar que para el caso de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, el informe incluye información de Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana. Hay que tomar en consideración que aquí no estoy hablando de SIECA, donde solo son 6 países, sino que son los países que son miembros del SICA, donde ya también entra República Dominicana como un país que ha sido muy activo tanto en la Organización Mundial de Aduanas, pero también el trabajo que se ha estado realizando a nivel subregional por parte del Caribe. Dentro de la información reportada por los 137 Estados miembros, se han realizado operativos en materia de patrimonio cultural, de drogas, de medio ambiente, salud, en materia de recaudación, precisamente enfocado al tema de comercio ilícito y temas relacionados a la seguridad. Precisamente este reporte lo que busca es que los países participemos en operativos internacionales precisamente a través de mecanismos de intercambio de información, a través de poder realizar operativos simultáneos a nivel internacional que nos permite tener una mejor certeza y una mejor asertividad en los esfuerzos que se están realizando. A nivel del combate del comercio ilícito en la región del Sistema de Integración Centroamericana, quisiera resaltar lo relacionado a la Estrategia Regional de Riesgo en Aduanas, que fue aprobada en la reunión de directores generales de aduana de Centroamérica el 23 y 24 de agosto de 2018, que creo que es importante comentar que desde hace unos años los directores de aduana han tomado la gestión de riesgo aduanero como un pilar fundamental en los trabajos que se están haciendo precisamente en esta materia. Esto en el marco del Comité Aduanero Centroamericano, donde también quisiera resaltar
el rol que ha tenido la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, precisamente en esos trabajos, en esos acercamientos con cooperantes. Aquí también mencionar el trabajo importante y fundamental que tuvo acompañamiento por parte del Fondo Monetario Internacional y CAPTAC, precisamente como un ente especializado para darnos ese acompañamiento a las aduanas y poder atender esos grandes lineamientos que el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, el RECAUCA, pues establece también de esa coordinación que debe existir entre las aduanas de la región. Ustedes pueden ver aquí los pilares de la estrategia regional de riesgo de aduanas. Está el facilitar el comercio exterior lícito de mercancías a través del fortalecimiento de la trazabilidad de la carga. También tenemos como objetivo estratégico el mejorar el cumplimiento tributario en las operaciones de comercio exterior. Aquí precisamente a través de todos los mecanismos de mejora de cumplimiento tributario, de la mejora en el análisis de riesgo, que es fundamental. El otro objetivo estratégico, que es fortalecer el desarrollo de las capacidades, que a través de línea estratégica como la ejecución de un control a posteriori efectivo se logrará hacer, ya no estar revisando durante el despacho de las mercancías, sino que hacerlo bajo una dinámica posterior donde sea una auditoría mucho más completa. Y otro objetivo estratégico es proteger a la sociedad, la seguridad, la salud pública y combatir el crimen y terrorismo, lo cual nos va a permitir tener un fortalecimiento en la relación con otros actores del comercio exterior. Como eje transversal, esta estrategia regional se centra en la facilitación del comercio, la recaudación, la protección a la sociedad y a la seguridad, que vienen a ser parte de los objetivos también de los cuales la Organización Mundial de Aduanas enfoca sus esfuerzos. Dentro de los avances de la estrategia regional de gestión de riesgo aduanero a nivel centroamericano, podemos mencionar que hemos avanzado en poder realizar una actualización de todo el proceso de modificación del RECAUCA, que es un esfuerzo en el que actualmente están las aduanas, donde el tema de gestión de riesgo es un elemento y un factor fundamental que hemos trabajado a través de este grupo de técnicos a nivel regional. Se han implementado una serie de planes operativos regionales que más adelante daría a conocer unos resultados, algunos casos de éxitos gracias al intercambio de información. Más adelante mencionaré algunos resultados positivos que se han trabajado con El Salvador, donde hubo una captura de varios actores del comercio exterior, incluyendo personal de las aduanas y auxiliares de la función pública, gestores, precisamente gracias a ese trabajo coordinado entre aduanas. También con Honduras, por ejemplo, se ha trabajado una serie de esfuerzos donde, si bien es cierto, hemos realizado acciones para facilitar el comercio a través de la Unión Aduanera, pues también ya hemos detectado que muchos actores están mal utilizando lo que es la FIDUCA. Ya tenemos algunas investigaciones en curso, ya tenemos unas denuncias también de forma conjunta, precisamente para eliminar estas malas prácticas, para evitar que estos malos contribuyentes afectan a todos aquellos que sí están respetando las normas y que sí están apostando a un comercio lícito. También estamos trabajando, y como parte de los avances, los perfiles regionales de riesgo, tomando en consideración que la región centroamericana en sí misma es el segundo socio comercial más importante después de los Estados Unidos de América, y eso nos permite establecer que muchos de los actores son los mismos en los países, y nos permite con esto el poder seguir teniendo mecanismos de intercambio de información para que tengamos mucho más asertividad, y la facilitación en el uso de herramientas con apoyo de CAPTAC, que creo que es fundamental el reconocer y agradecer ese trabajo técnico del cual les hemos tenido acompañamiento. Algunos ejemplos de operativos que se han realizado precisamente en esa lucha contra el comercio ilícito. Quisiera comentar y aquí enfocarme a los esfuerzos que ha hecho Guatemala. Participamos en el operativo STOP de la OMA, ustedes ven las fechas ahí. Precisamente el objetivo era combatir el comercio ilícito. Dentro de las instituciones participantes, la Unidad de Control Conjunto Nacional de Contenedores, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y la Intendencia de Aduanas, quien coordina. Dentro de algunos resultados obtenidos en este operativo que fue en el marco de la OMA, se analizaron 486 casos de subvaloración de mercancías, de los cuales fueron ajustados 225, incrementando la recaudación en más de 5 millones de quetzales.
Esto, ustedes pueden ver la asertividad que se tuvo gracias a ese intercambio de información con otras aduanas. Se realizó la incautación de 3.210 unidades de diversidad de medicamentos de contrabando. En otro operativo que se llamó Atena 2, Pandora 4, que fue del 30 de septiembre de 2020 al 11 de octubre. Aquí se podría decir que fueron varios operativos en estas fechas. Los objetivos: la protección al patrimonio cultural, el intercambio de información. Dentro de los resultados obtenidos, se enviaron 10 alertas a las distintas aduanas para la verificación de las mercancías. Se enviaron 2 alertas internacionales y se cargó la información en la plataforma de la OMA precisamente para la difusión de estos resultados. Y dentro del operativo SECHA 3 de la OMA, ustedes ven ahí las fechas en que se implementó. Precisamente dentro de los objetivos estaba prevenir el contrabando de flora y fauna, monitorear y controlar el tráfico ilícito transnacional de madera. Aquí, dentro de los resultados obtenidos, estuvo el decomiso de 23,000 ramillas de pinabete de la especie Abies guatemalensis y el decomiso de tilancias. Aquí ustedes se dan cuenta de la labor que tienen las aduanas, donde por un lado en algunos espacios estamos luchando contra temas de contrabando de medicamentos, otro con tema de flora y fauna, y es parte de esa diversidad que como servicios aduaneros tenemos que implementar. También compartir, aquí dentro de las fechas que ustedes ven acá, se realizó un operativo binacional Guatemala y Honduras que tuvo como objetivo fortalecer el control de comercio ilícito entre ambos países. Aquí dentro de este operativo se realizaron varias estrategias como revisión de vehículos, contenedores. Precisamente se realizaron recorridos fronterizos precisamente en las rutas que conducen al puesto integrado El Corinto, que dicho sea de paso es por donde pasa más del 55% de mercancías entre ambos países. Aquí se hizo una labor de intercambiar información de inteligencia, se interceptaron varios vehículos en la ruta precisamente de aquellos que teníamos información que ingresan mercancías de contrabando al país. Y por otro lado, también compartir que se realizó un operativo regional, aquí de todos los países centroamericanos, incluyendo a México, precisamente el operativo regional contra la defraudación y el contrabando aduanero DEFCO, que fue del 1 al 6 de febrero. El objetivo fue realizar esfuerzos de manera conjunta y coordinada en el combate a estos ilícitos, y como resultado de esta operación se incautaron cigarrillos, ropa, protectores de celulares, medicamentos, leche en polvo, cerdos, licor, vehículos, mascarillas, sazonadores, vegetales, y más o menos la proyección de mercancías incautadas está por más de 440,000 pesos centroamericanos, que es parte de los resultados regionales y el impacto que se está teniendo en la temática. Dentro de las iniciativas que tenemos en proceso, quisiera compartirles, por un lado, gracias al liderazgo y la visión estratégica que tienen las aduanas de la región centroamericana, compartirles que en la reunión de directores de aduanas de las Américas y el Caribe que se celebró la semana pasada, se conoció una petición que realizó el Comité Aduanero Centroamericano en poder crear una oficina de enlace de inteligencia llamada RILO, y fue aprobada por consenso de todos los países. Fueron 26 aduanas quienes aprobaron esto, y esto de alguna forma nos permitirá poder seguir articulando todos esos esfuerzos de manejo de información, de manejo de inteligencia, precisamente en la lucha contra el comercio ilícito, enfocado no solo al tema de contrabando, sino que también a temas relacionados a la defraudación aduanera. Compartirles que en ese sentido Guatemala será la sede de esta oficina, precisamente ostentando la secretaría, pero que creo que es importante resaltar que es gracias a la visión, gracias a esa proyección que los directores de aduana de Centroamérica han tenido, y también creo que es importante que esta herramienta de la Organización Mundial de Aduanas nos permitirá articular otros esfuerzos que tenemos a través de la ERGIRA, que ya les presenté los resultados. Vamos a poder también articular los esfuerzos de COMALEP, que es el mecanismo de intercambio de información con todas las aduanas de la región, y esto nos va a permitir pues ser mucho más asertivos en estos esfuerzos de lucha contra el comercio ilícito. También, y aquí para que ustedes puedan ver cómo están las oficinas RILOS a nivel internacional, en el caso de las Américas y el Caribe, contamos con una en el Caribe, en Santa Lucía,
y otra en Rilo Sudamérica en Chile. Ahora ya contaremos con la Rilo Centroamericana en Guatemala y ustedes pueden ver a lo largo del mundo cómo están estas oficinas que han permitido el poder incrementar el intercambio de información, articular temas relacionados a inteligencia y poder ser mucho más asertivos en la gestión de riesgo aduanero. Dentro de las ventajas de contar con una RILO en la región del Sistema de Integración Centroamericana, nos va a permitir articular esfuerzos en el marco del Comité Aduanero Centroamericano, el poder tener una comunicación directa con la Organización Mundial de Aduanas y todas las oficinas de enlace de inteligencia, desarrollar programas y debates para la cooperación regional y global y el intercambio de información, que es fundamental para los esfuerzos de lucha contra el comercio ilícito, facilitar la asistencia mutua entre administraciones de aduanas, organizar reuniones de puntos de contacto nacionales y regionales, la representación de la región en reuniones internacionales, donde como Centroamérica vamos a tener un voto, donde vamos a tener presencia y vamos a poder también dar a conocer esas buenas experiencias que tenemos, precisamente por ser una región donde estamos bajo un subsistema de integración económica y eso nos permite tener esa proyección a nivel internacional, representación y desarrollo de proyectos de inteligencia relacionados y coordinados por RILO y la OMA y el intercambio de información con otras oficinas de la RILO. Creo que era importante en este espacio compartirles este logro que se ha tenido por parte de las aduanas de Centroamérica y también por SIECA, precisamente porque es un esfuerzo institucional que nos permitirá articular otros esfuerzos. También no quería dejar pasar esta oportunidad también para compartir que hemos estado trabajando muy de cerca con lo que es la ley modelo para combatir el comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada a través del Parlatino, una ley que entró en vigencia en febrero del presente año, que tiene 34 artículos distribuidos en 10 capítulos, donde aborda la problemática del comercio ilícito de una forma integral y como un fenómeno global, que es parte de lo que yo garantizaría que FECAICA también tienen esa visión y ese punto de vista, enfocada en comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos que nos afectan mucho en todo el tema de competitividad y todos los impactos negativos que puede tener a nivel de los países. Promueve la cooperación y asistencia multisectorial, intergubernamental e internacional. Cuenta con un capítulo exclusivo para el tema de comercio electrónico, que ese es el futuro, es a donde tenemos que empezar a trabajar porque el tema de contrabando y el tema de defraudación, también el comercio electrónico nos va a obligar a cada vez intercambiar más información, el poder tener más herramientas tecnológicas precisamente para detectar ese no pago de impuestos o que estén ingresando mercancías que no cumplen con todos los permisos no arancelarios al país. También se prevé la creación de un fondo especial resultante de los montos obtenidos de las sanciones, promueve el intercambio de información para garantizar la transparencia en la cadena de valor y su monitoreo. Esto es fundamental porque ese intercambio de información, y cuando hablamos de transparencia en la cadena de valor, también incluye a todos los actores. Aquí aduanas, agentes aduaneros, importadores, exportadores, transportistas, pilotos, depósitos aduaneros temporales. Así es que ver todo desde una perspectiva integral y completa. También promueve la creación de un consejo interinstitucional público-privado de lucha y prevención de comercio ilícito. Para el caso de Guatemala, desde el año 2016 venimos trabajando en el Consejo Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera, la COINCON, lo cual ha permitido que el sector público y privado podamos establecer acciones, estrategias de forma conjunta, precisamente para poder proyectar estos esfuerzos y ser mucho más contundentes, ver la problemática desde una perspectiva integral y no solo desde la función que tiene el Estado. El sector privado tiene un rol importante en los temas de generar desarrollo en muchas de estas áreas fronterizas, donde precisamente el comercio ilícito es una de las formas de vida para muchas de las personas que están en la área. Así que dentro de nuestra política nacional contra el contrabando y defraudación, el sector privado juega un rol fundamental y lo ha tomado con mucha seriedad precisamente para abordar esta problemática de forma integral. Quisiera aprovechar este espacio para darles una buena noticia como FECAICA. De acuerdo a las consultas y de acuerdo a las coordinaciones que hemos tenido, compartirles que desde mi despacho hemos enviado ya a la Organización Mundial de Aduanas el interés para que FECAICA pueda ser parte
del sector privado de la OMA, este grupo consultivo que tiene una función importante, esto apostando en la institucionalidad centroamericana, pero también para que como región centroamericana también tengamos presencia en estos esfuerzos y en estas áreas que desde mi punto de vista son fundamentales para que el sector privado también pueda ser parte de esas grandes estrategias, de estos aspectos que hemos estado trabajando a nivel regional. Así que agradecer siempre el interés de FECAICA, no solo en temáticas como la de hoy, sino que también creo que es justo el que nosotros estemos representados por el sector privado, donde sé que pueden aportar mucho. Creo que somos una región donde le podemos dar y compartir lecciones aprendidas a otras regiones del mundo donde no tienen estos grados de comunicación, de coordinación y de articulación de esfuerzos regionales, aquí también incluyendo a República Dominicana, que juega un rol importante para temas de la OMA propiamente. República Dominicana es parte del Caribe, en el marco a nivel regional del Sistema de Integración Centroamericana. República Dominicana es tomado en cuenta en nuestros esfuerzos. Creo que esto FECAICA se lo ha ganado, así que les quería dar esta buena noticia y esperemos que sea aprobado en los próximos meses. También quisiera compartir, ya para finalizar mi presentación y poder continuar con la agenda, algunas reflexiones finales. Creo que es importante que el sector privado se involucre en muchos de estos esfuerzos, el generar acciones estratégicas que permitan a la región de las Américas y el Caribe ser más participativa dentro de los operativos promovidos por la OMA. Aquí las aduanas juegan un rol importante, son los únicos que pueden participar en estos operativos regionales. Les mencioné qué países han participado en años anteriores, creo que es fundamental incluir a otros países. El combate al comercio ilícito no es responsabilidad exclusiva de los servicios aduaneros. Yo les comentaba acá algunas malas prácticas que tienen aún muchos importadores, así que creo que es importante que de FECAICA, que de las cámaras del sector privado sigamos promoviendo temas relacionados a la ética, a la integridad, al cumplimiento voluntario, al cumplimiento de normativa, precisamente para también romper estas malas prácticas y luchar contra el comercio ilícito, no solo viéndolo en aspectos relacionados al contrabando, que este es un esfuerzo que estamos trabajando de forma conjunta. Por parte del sector privado necesitamos mayor involucramiento a través de la promoción del cumplimiento voluntario y campañas de sensibilización. También creo que es importante resaltar que hemos logrado la coordinación a través del grupo regional del sector privado, pero todos los esfuerzos que puedan promoverse desde los distintos sectores suman los resultados y logros en la lucha contra el comercio ilícito. Así que agradezco y me congratulo precisamente por la realización de este foro, donde también van a tener la oportunidad de ver las apreciaciones de otros directores de la región, precisamente para tener. Y cerrando la presentación, creo que es importante el manifestar el compromiso que tenemos como vicepresidencia regional de la organización de la OMA. Reiteramos siempre el compromiso de continuar impulsando iniciativas y políticas promovidas por la región en beneficio de la seguridad, de la facilitación del comercio, de la competitividad a nivel internacional. Es un gusto compartir con ustedes y reiterar que seguimos trabajando juntos por una región digital, competitiva e integrada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Intendente, por su presentación. Realmente impresionante, pues todo lo que se puede realizar, y sepa que cuenta con todo el respaldo y el apoyo de FECAICA. Muy contentos por esta noticia que nos da el día de hoy. Así que, pues, de ser aprobados, esperamos hacer nuestro mejor papel en dicho foro. Y pues ahora, pasando de lleno a nuestro siguiente punto, comentarles que tenemos conversatorio con los directores relacionados en materia de aduanas, también con el representante del sector privado de FECAICA para el tema de comercio ilícito, para conocer todos los esfuerzos que se estén realizando. Precisamente uno de nuestros objetivos es resaltar esta importancia en que los países miembros de la OMA unan los esfuerzos para hacer más eficientes los controles en puertos y aduanas y lograr el trabajo conjunto entre las autoridades locales y el sector empresarial a nivel regional para combatir estas estructuras transnacionales de comercio ilícito, así como pues lograr la comprensión que la prevención y el combate al comercio ilícito se va a lograr solamente a través de alianzas público-privadas basadas en acciones técnicas de control y seguridad, que son pilares de acción de la Organización Mundial de Aduanas, y no prohibiciones extremas que generen obstáculos técnicos al comercio,
y beneficiando a las organizaciones criminales transnacionales del comercio ilícito. Así que antes de pasar a leer las hojas de vida de los participantes el día de hoy, quisiera comentarles que pueden desde ya poner sus preguntas en el chat y nuestro moderador las irá tomando e incluyendo dentro de la actividad. Y al final del evento vamos a tener un espacio de 15 minutos para preguntas exclusivas de la prensa. Así que pues a todos les agradezco desde ya poder ir manifestando sus apreciaciones o preguntas y paso a leer un extracto de la hoja de vida de los participantes. Como les decía, pues nuestro moderador del día de hoy es el señor Mauricio Vieira. Él es profesor asistente y coordinador de la Cátedra Combate y Prevención al Comercio Ilícito y Crimen Organizado Transnacional en la Universidad para la Paz en Costa Rica. Obtuvo su doctorado en Política Internacional y Resolución de Conflictos en la Universidad de Coimbra, Portugal. Es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Coimbra y es especialista en Derecho Internacional y periodista de la Universidad de Fortaleza, Brasil. Asumió posiciones de investigación en Norwegian Institute of International Affairs en Oslo, Noruega, en el Graduate Institute en Ginebra, Suiza, y en las misiones de Brasil ante las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra. Sus líneas de investigación incluyen organismos internacionales, paz, conflicto y crimen organizado transnacional. Y si gustan, voy a pasar a leer de una vez los extractos de la hoja de vida de los demás participantes, así ya Mauricio se queda en el uso de la palabra. La señora Samadi Martínez, directora general de Aduanas de El Salvador, es abogada de la República con más de 15 años de experiencia en la práctica de asesoría legal en el sector privado en materia de comercio internacional e inversiones, tributario y aduanas, con especialización en derecho administrativo y mejora regulatoria. Anteriormente, del 2008 a febrero de 2020, se desempeñó en el cargo de gerente de comercio e inversiones de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador, AmCham. Seguidamente, también tenemos la participación del señor Juan Vides, director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras. Es abogado en Derecho Tributario y Penal, especialista en franquicias aduaneras y fiscalización tributaria, con amplio conocimiento en operaciones de comercio exterior. Laboró como comisionado presidente de la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio. Anteriormente se desempeñó desde el 2011 a 2019 en la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras, ostentando cargos de director general, coordinador del Departamento Técnico, jefatura de la Unidad Legal y asistente ejecutivo. A partir del 1 de enero de 2020 se desempeña como director ejecutivo en la Administración Aduanera de Honduras con la misión de hacer eficiente el sistema aduanero de Honduras, elevando los niveles de calidad de servicio al usuario, competencia en igualdad de condiciones, competitividad, eficiencia fiscal, administrativa, facilitación comercial, simplificación y armonización de los procesos aduaneros, transparencia, seguridad y certeza en el servicio aduanero, validándolo a través de los parámetros de medición establecidos. Asimismo, contamos con la participación de la señora Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos de Hacienda de Costa Rica. Licenciada en Economía de la Universidad Nacional, cuenta con un diplomado en Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de Infraestructuras y Servicios Tecnológicos de Monterrey, México. Además, es egresada de la Maestría en Gerencia de Proyectos del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Anteriormente se desempeñó como viceministra en el Ministerio de Cultura y Juventud, donde impulsó la estrategia Economía Creativa y Cultural y la transición del sector a la economía formal. Anteriormente laboró para divisiones de educación y modernización del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo como experta internacional para la Unión Europea en Perú y como economista en la UNESCO. Además, ha sido funcionaria en la Dirección de Crédito Público y Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Hacienda. Y también contamos con la participación de Eduardo Rodríguez Apolinario, asesor del Director General de Aduanas de República Dominicana, quien en esta oportunidad no nos pudo acompañar, pero quisiera leer también un breve extracto de la biografía del señor Rodríguez Apolinario. Él es abogado especialista en comercio internacional, tributación y aduanas, experiencia de más de 27 años continuos desempeñando funciones gubernamentales, posgrado en gestión política y gestión tributaria desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo
en Instituto de Captación Tributaria, Maestría en Comercio Internacional del Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Pasantía en Controles Aduaneros Fronterizos, Dirección de Planeación Aduanera, México DF y Servicios de Aduanas de los Estados Unidos de América. Diplomado en Negociación Internacional para la Integración en la Universidad de Santiago de Chile y otros estudios extracurriculares. Docente en varias universidades nacionales y conferencista internacional. Así que, sin más, me gustaría dejar en el uso de la palabra a Mauricio Vieira, nuestro moderador del día de hoy. Bienvenido, Mauricio, y les reiteramos que pueden hacer sus preguntas en el chat. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Saludos, Roberto Binelli, presidente de FECAICA, y muchas gracias, Claudia Barrios, a quien saludo por la organización de este evento. Y destaco que el conversatorio de hoy se traduce como un importante espacio de discusión, no solo sobre desafíos, sino también de cuáles soluciones surgen para combatir y prevenir el comercio ilícito en Centroamérica y República Dominicana. El rol de la Organización Mundial de Aduanas en este contexto es fundamental una vez que el flujo de mercancías y de personas interfiere en la forma como definimos y comprendemos la dinámica de las fronteras. Para empezar, yo traigo aquí una pregunta general a todos los panelistas. 2020 fue un año totalmente atípico donde se pudo observar a nivel global un cambio importante en las prácticas del comercio ilícito, que han implementado las aduanas como algo novedoso que efectivamente ayude a controlar y combatir el comercio ilegal. Y solo quería hacer una información muy breve que a todos los panelistas es importante mantener sus respuestas con el máximo de 3 minutos para que tengamos una dinámica en el conversatorio. Y paso la palabra a Samantha Martínez para que empiece el conversatorio. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Un saludo y bueno, mis agradecimientos también por la invitación realizada a tan importante evento. Creo que el 2020, ya como ustedes lo dijeron, es un año realmente atípico en donde nos obligó a todas las administraciones de aduanas a cambiar nuestra modalidad de trabajo. Sin embargo, hubo una oportunidad de mejora del contrabando, el comercio. En el caso de El Salvador, puntualmente se cerraron los puntos ciegos y esta fue una instrucción a nivel de presidente. Creo que todos estuvieron partícipes de que aquí estuvimos en lockdown de 14 de marzo a junio 10 del 2020. Por tanto, una de las instrucciones fue reforzar para el no paso de personas la habilitación de los puntos ciegos. Esto fue, claro, un trabajo coordinado, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, y en este caso, pues nosotros como aduanas, cuando se lograba o se intentaba ingresar algún medio con mercancías por estos puntos medios. Creo que esto fue parte también del logro de gobierno como Estado coordinado. Incluso dentro de la pandemia descubrimos que no solo eran 144 puntos ciegos, sino que esos 44 puntos ciegos se volvieron 200 puntos ciegos que se tenían que cubrir. Esto impactó positivamente porque al ver el refuerzo desplegado de toda la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, incluso se pusieron máquinas excavadoras para poder tapar estos puntos ciegos e impedir el paso tanto de personas como de mercancías que venían de origen pues no declarados, ilegal. Hubo esa disminución. Incluso yo me sentaba con ciertas gremiales del sector privado en donde aplaudían la iniciativa de haber desplegado este refuerzo policial y Fuerza Armada, porque ellos también vieron la disminución que en puntos de ventas no legales, sino que tienditas de pueblo, está la importación, en este caso, de los cigarrillos, que es lo que más vemos entra de manera ilegal en nuestro país, había también disminuido. Entonces, incluso cuando veíamos la data de importaciones de este rubro, veíamos el incremento en el pico de sus importaciones. Entonces, ¿qué te dice esto? A menor paso del comercio ilegal de cigarrillos, pues hubo más incremento también del cigarrillo, pues en este caso legal. Asimismo, vimos también el incremento en las importaciones de las bebidas alcohólicas. Nos daba un poco aquí de risa al interno porque veíamos que ciertos rubros habían disminuido en sus importaciones, pero estos dos rubros, alcohol y tabaco, habían incrementado exponencialmente sus importaciones. Y volvíamos
a traer a cuenta este refuerzo desplegado en los puntos ciegos, que era lo que había inhabilitado pues el paso de las mercancías. Ahora bien, como todos saben, el comercio ilícito muta. Las operaciones de estos grupos llegaron a ser tan creativos que descubrimos, y esto pues también gracias al trabajo coordinado, como ya muy bien lo mencionaba el intendente de aduanas de Guatemala, esto es un esfuerzo también de Triángulo Norte, de los 3 países, en poder alertarnos de todas aquellas operaciones que puedan generar ciertas inconsistencias en las operaciones. Entonces, veíamos el contrabando que nosotros aduaneramente lo llamamos técnico, que es donde utiliza el contrabandista nombres de empresas formales para poder pasar por las aduanas con pues mercancías no declaradas o declaraciones pues que no corresponden al flujo de la empresa que usualmente es la que importa el producto. Entonces ahí es donde levantamos análisis de riesgos, hacemos el cruce de la información y es donde descubrimos que estaban utilizando esta modalidad de contrabando técnico. Ahí también tiene mucho que ver, como lo mencionaba también mi colega, involucramiento de nuestros funcionarios en aduanas, y por eso es importante resaltar el tema de la capacitación, hablar mucho de la ética, traer a cuenta de que necesitamos también capacitación por parte de organismos internacionales, como lo es pues nuestro primer socio comercial, Estados Unidos, apoyarnos con CBP y con otras instituciones para que pueda permear el tema de la ética anticorrupción a nuestros funcionarios en fronteras. Este año 2020 nos hizo mejorar a todas nuestras instituciones en aduanas de los 3 países. Excelente, muchas gracias, Samuel. Juan José Vides, por favor. Gracias, Mauricio. Saludos a todos los panelistas. Lo primero que hay que entender que lo atípico del año 2020 creo que fue un gran reto, no solo para todos los gobiernos, sino que más para las aduanas. Las aduanas creo que sostuvimos en los países. Entender que el confinamiento no era una parálisis, que el aislamiento no era estar solos, la separación no era de una lejanía. Entonces, poner todas las personas, los equipos, las empresas, que pudiéramos usar creativamente el talento, el tiempo y todo ese tipo de todos esos recursos para poder crear opciones y tomar decisiones sobre esa realidad que nos estaba englobando, y lo que teníamos que empezar a buscar era cómo nos íbamos a sostener. Al final no podíamos empezar a buscar acciones aisladas, teníamos que tener acciones que fueran congruentes realmente con la realidad que estaba pasando, y empezábamos a ver qué sucedía si no utilizábamos un método de gestión de riesgo que fuera algo integral. Y fue entonces cuando en ese momento me acuerdo que me estrenaron de presidente pro tempore y tenía todo el apoyo de todos los de la región, incluso el intendente de Guatemala, Werner, logramos hacer un listado de todos los equipos de bioseguridad que teníamos que utilizar para que ya tuviéramos parametrizados todos los sistemas, y eso se fue a nivel regional. Entonces, incluso se envió la OMA. Todas estas acciones empezaron a darnos a nosotros los indicios de que realmente si no modificábamos esa gestión de riesgo y buscar los temas de selectividad, íbamos a tener un grave problema entre el permiso entre el equilibrio de facilitación y lo de seguridad. Entonces, acciones como la declaración anticipada obligatoria que hicimos en el marco de integración profunda entre Guatemala y Honduras nos permitió generar riesgo anticipado. Entonces, con todas las mercancías, tanto que venían de Guatemala como las que venían de Honduras, y como dijo el vicepresidente, también teníamos esos riesgos que teníamos identificados con el tema de la FIDUCA. ¿Qué hacíamos? Operativos en conjuntos para que nos permitieran detectar comercio ilícito como los cigarrillos, que sabemos que los cigarrillos es una alta incidencia en toda la región, las bebidas alcohólicas, ropa, vegetales. Entonces, empezar a darle ese twist a las aduanas, y en el caso de Honduras, que realmente ha sido digamos que fue un proyecto nuevo del presidente Hernández de cambiarle la imagen de estar dependiente de Hacienda y pasar a ser una institución de seguridad nacional, nos permitió empezar a enfocarnos en eso. ¿Cómo vamos a proteger nosotros a la salud del pueblo hondureño con los alimentos? ¿Cómo vamos a proteger nosotros a la salud, a la economía del país? Entonces, como lo decíamos anteriormente, el trabajo del comercio ilícito no es solo. Empezamos a trabajar también con la Cámara de Industriales, con Andy, con las cervecerías, la tabacalera, para poder hacer y retomar lo que en el 2010 había pasado, que era una mesa institucional
que nos permitía con todos los actores que estábamos trabajando poder armonizar y ojalá que lo logremos hacer. El Internet de Guatemala me ha apoyado bastante con hacer esa cercanía con la empresa privada para ver cómo buscamos las mejores técnicas, las mejores maniobras de quién pone cada quien, un granito de arena que cada persona esté poniendo y que cada uno de los involucrados nos permita intercambiar información, que nos permita buscar resilientemente cómo vamos a poder darle ese valor agregado a cada una de las acciones para que las acciones no se vean solas. Y algo muy importante es el tema de la percepción de riesgo. Si no hacíamos operativos, que aunque costaba, sabíamos que teníamos el riesgo de infectar a nuestros empleados, teníamos el riesgo de que pasara a algún tema de contrabando en los momentos, o sea, ¿cómo lo podíamos hacer? Empezar a hacer convenios con organismos internacionales. En el caso de Honduras trajimos ya el tema de Crime Stoppers, que ya nos están apoyando, y esto suma al apoyo también de lo que es Homeland Security, también nos apoya todo lo que es CBP, y nos empiezan a dar ese know-how de cómo no hacer las cuestiones de que realmente nos afecte, sino que empezar a buscar inteligentemente, buscar dónde podemos ir golpeando, de manera que el combate, eso no sea de una forma aislada, porque al final, como aduanas, realmente nosotros no tenemos un músculo de seguridad, sino que tenemos que ser las cabezas, la inteligencia de decir exactamente a dónde para darle a lo que es policía de fronteras, a la policía de investigación, cómo caer. Y como sabemos, creo que todos los directores manejamos lo que es el módulo de gestión de riesgo, entonces no es algo empírico realmente. Entonces, cuando ya lo presentamos a las autoridades de seguridad, wow, ya dicen qué diferencia, a dónde, cómo identificaron ustedes precursores químicos, cómo identificaron y nos permite, hicimos una iniciativa con CAPTAC, fue utilizar el Business Intelligence. Entonces, ¿qué me permitía hacer esto? Tener un dashboard que puede identificar los riesgos macros a dónde me podían afectar. En láminas, me podían afectar con hierro, me podían afectar con cervezas, con cigarrillos, y ya podía parametrizar que el universo de los importadores se me estaba reduciendo con los pagos y empezaba a haber temas de incidencias con también las casualidades de cuántas personas podía haber. Se lo traduzco en una manera. Una persona que tenía un índice global de riesgo de un 90%, resulta que le estaba revisando de cada 100 contenedores, le revisaba 70 y índice 0. Entonces tenía que empezar a darle la palmadita a las personas que estaban haciendo bien las cuestiones para agilizarles algo más, digamos, démosle un poco de selectividad más verde a esta persona. Y eso me dinamizó lo que es el comercio y logré tener algo de control y algo de seguridad. Claro, tenemos que hacer acciones como la que decía Merner, apoyarnos más en las iniciativas RILO, en las iniciativas STOP, porque a nosotros, en el caso de Honduras, tuvimos problemas de que venían mascarillas de la India sobrevaloradas, creo que todos escucharon el problema de los hospitales móviles, o sea, teníamos tantas cuestiones que realmente no era algo que durante la pandemia era algo normal. Entonces, ¿cómo nos adaptábamos? Era comunicación constante. La comunicación muy importante para poder generar casos de intereses para todos. Muchas gracias, Juan José. Alejandra Hernández, por favor. Gracias, Mauricio. Gracias a todas las personas que nos acompañan y la invitación que nos han hecho. Sin duda alguna, conversar sobre esos temas de manera regional es fundamental porque finalmente este es un problema que, si bien es cierto, nos atañe a nivel individual, pues la forma de combatirlo es a nivel regional, interinstitucional y por supuesto trabajando con el sector privado de muy cerca. El año 2020 representó un gran reto en términos logísticos por lo que ya todos hemos mencionado, en función de cuidar a nuestra gente, en poder darle la seguridad sanitaria a nuestros colaboradores, pero también, como bien lo decía Juan José, no dejar de mandar ese mensaje fundamental que es el que estamos aquí presentes y estamos en esa lucha constante contra el comercio ilícito. En el caso de Costa Rica, con el cierre de las fronteras, nosotros desde el Ministerio de Hacienda lo vemos positivo el resultado que se derivó del ejercicio que hicimos a nivel más de la analítica de la información que sucedió ahí. Igual que el resto de los países, el comercio ilícito que pasaba por ese mecanismo, por el movimiento de la carga que se da de frontera a frontera, al estar custodiado en un primer momento por el Ministerio de Seguridad mediante convoys que
acompañaba la carga frontera a frontera, pues nos dio control de qué estaba pasando con esos contenedores a lo largo de su movimiento. Posteriormente migramos a un sistema de colocación de GPS, que es un poco en la línea que nosotros hemos planteado que vamos a trabajar con el sistema de inspección no intrusivo, porque no solo nos podemos enfatizar en el hecho de que el sistema de inspección no intrusivo son los escáneres, sino es cómo tenemos un sistema más inteligente apoyado con mecanismos tecnológicos que nos puedan retroalimentar en términos de información y esto se deriva en una analítica de riesgos. Entonces, irónicamente, esta situación nos permitió generar mediciones, cuantificaciones, pusimos a trabajar un proyecto piloto de RFID también, que nos daba información sobre esos mecanismos que sabemos que son una de las puertas por donde se moviliza algún de los comercios ilícitos. Adicionalmente, el control de las mercancías que no ingresadas al territorio, que no pasan por aduanas, lo que hicimos fue trabajar con el equipo de la Policía de Control Fiscal en esos puntos en donde, si bien es cierto, no es literalmente en la frontera en donde ingresan, más al interno del territorio, podríamos generar operativos de policías presenciales en carretera o en los espacios. Y eso nos llevó a generar un decomiso de 65 millones de unidades. Para que tengamos una idea, en el segundo trimestre se hizo un mayor decomiso en los últimos 3 años de cigarrillos. De este total de mercancías decomisadas, un 93% en Costa Rica tiene que ver con cigarrillos y es similar a los resultados que tenemos en el resto de la región. Adicionalmente, como bien señalaban ahora, el contrabando técnico pues tomó mucho más fuerza, ¿verdad? Porque al estar en los espacios y cerrados de esos caminos informales por donde pasa la mercancía, que no necesariamente fluye por las aduanas, la lógica que nosotros ubicamos fue hacer 2 análisis y tenían que ver, focalizarnos sobre todo en fortalecer a las unidades de riesgo al interno del Ministerio de Hacienda, no solo la aduanera, sino la tributaria y también la de la Policía de Control Fiscal. Realizar inspección de mercancías en los depósitos fiscales fue fundamental. Y ahí contamos con un proyecto que se llama Dionisio, que tiene que ver específicamente con las declaraciones de productos de cervezas. Realmente nosotros lo que estamos viendo es que las declaraciones pueden no ser las correctas, pero no necesariamente pasan de manera ilegal en un primer momento. Entonces, con apoyo y coordinación tanto de aduanas como la Policía de Control Fiscal, pues nos hemos abocado a hacer esa inspección en los depósitos fiscales. Adicionalmente, aprovechamos para fortalecer las acciones que realiza el Ministerio de Hacienda en términos del sistema de inspección no intrusiva, con la introducción del Centro de Inspección de Remoto de Imágenes, el CIR, logramos identificar algunos factores de riesgos que no solo tenían que ver con mercancías que podrían salir contaminadas de nuestros puertos, sino con posibles puertos en otros países en donde el destino era considerado de alto riesgo. Entonces, modificamos el sistema TIC e hicimos una estrategia en donde logramos direccionar cuáles tipos de mercancías por análisis de riesgo deberían de ser contempladas y ampliar esos sistemas de escaneos. También trabajamos con el sector privado en poder seleccionar esas mercancías y aquí estamos trabajando específicamente con la piña, por ejemplo, pero no nos limitamos en eso. Eso es un trabajo interinstitucional y aquí es importante señalar esto. Si bien es cierto, las aduanas y las policías de control fiscales son el eje fundamental en donde recae la mayoría de la responsabilidad legal, es necesario trabajar de manera articulada con el resto de la institucionalidad. Muchas gracias, Alejandra. A partir de toda esta perspectiva, me gustaría preguntar a Axel Romero, que es representante del Comité Pro Comercio Ilícito de FECAICA, si hay otras buenas prácticas que usted identifica para el combate al comercio ilícito. Y ahí terminamos esta primera ronda de preguntas y después seguimos. Sí, nosotros consideramos de que es importantísimo el proceso de coordinación interinstitucional y lo hemos vivido de cerca en Guatemala, como el poder hacer ese traslado de información desde el afectado directo, que es la empresa privada, hacia las instituciones que están encargadas de perseguir
combatir y prevenir la problemática es sumamente importante. Digamos, las empresas tienen líneas de distribución, tienen presencia territorial, conocen cuáles son las debilidades que tiene el sistema desde adentro, porque sufren la problemática, los retardos en aduana, en los procesos de revisión, las cuestiones que se dan por el error humano y muchas veces por el criterio de ventanilla, como le decimos en Guatemala, que hace que la tramitación sea engorrosa y que se genere un proceso que va más allá de la regulación y la reglamentación, y muchas veces depende de la persona que está haciendo el ejercicio en el momento. Y pues obviamente la actuación de los entes encargados de los controles, y tanto en carretera como en aduana. Entonces, el hecho de mantener una comunicación a nosotros nos ha permitido identificar otro tipo de problemáticas que se encuentran alrededor de este caso. Y directamente, por ejemplo, en el caso de lo que pasó con la pandemia, nosotros identificamos 4 momentos que fueron clave dentro de este proceso. Primero, el cierre de frontera y la limitación de movilidad redujo el proceso de la problemática, pero una vez abierto otra vez el país, se generaron varias problemáticas. En primer lugar, el tema de la falta de movilidad para las instituciones, lo que generó menos actuación judicial. Nosotros tuvimos un serio problema en el caso de Guatemala porque las cortes estuvieron cerradas por varios meses, y esto hace pues obviamente que no se agilicen las órdenes de captura, las inspecciones y todo lo que depende de la autorización judicial. Además de que la policía tuvo que estar encargada de vigilar que la gente anduviera con su tapabocas, que no existieran reuniones, que se vigilaran los controles de movilidad, y esto le restó atención al tema del contrabando una vez abiertas las fronteras y obviamente regresando un poco a la nueva normalidad, lo cual disminuyó el proceso de incautaciones. Y una vez dándose esta problemática, pues se genera un nuevo mercado, en donde el tema de los insumos hospitalarios y obviamente todo el tema de trasiego de medicamentos se nos va para arriba. Y hay una cuestión muy curiosa que es, creo, sobre la cual falta mucho trabajar porque es un fenómeno posterior, es el aumento de la venta de los ilícitos por mecanismos electrónicos. O sea, nosotros cada vez estamos viendo más venta a casa, en donde la gente pues le llama a un anuncio de una página de Facebook y en donde se vende prácticamente cualquier tipo de insumo a domicilio. Entonces, el mantener esta comunicación, esta vigilancia continua y el cruce de información con las autoridades es clave. Muchas gracias. Ya identifico aquí a Eduardo Rodríguez y le paso palabra solo para recordar a la audiencia que la pregunta que estamos presentando en el momento es: ¿han implementado las aduanas como algo novedoso que efectivamente ayude a controlar y combatir el comercio ilegal? Por favor, señor Eduardo Rodríguez. Ante todo, quisiera dar las gracias a la Federación de Asociaciones de Industria de Centroamérica y Caribe, FECAICA, por invitarnos y presentar las excusas debidas de director general de Aduana República Dominicana, Eduardo San Lobatón, que por razones ajenas a su voluntad no puede estar presente. Novedoso. Bueno, novedoso durante este año de pandemia, bueno, fue prácticamente todo el quehacer aduanero. El trabajo remoto, mantener la cadena logística activa dentro de este proceso para tener acceso a esos bienes estratégicos para atacar la pandemia, nos hizo ser creativos en el sentido de utilizar más tecnología, evitar la presencialidad de los usuarios del servicio aduanero. Situación que también fue aprovechada por los delincuentes, pues el delito nunca duerme. Novedades en cuanto a las cosas que hicimos. Bueno, el trabajo remoto indica que muchas veces la validación de documentos y la presencia física de los oficiales de aduanas en puertos, aeropuertos, pasajes de frontera se ve en cierto modo reducida, lo que nos hace ser más asertivos y facilitar más el comercio a aquellas empresas que están calificadas OEA, es decir, operadores económicos autorizados. Entonces, ¿qué se hizo? Novedoso. Bueno, se fortaleció más esa alianza público-privada que se fundamenta en la confianza, es decir, esos operadores a los cuales
Aduanas le dio esa licencia de confianza, había operador económico autorizado, pues esos operadores tenían más posibilidades de despacho expedito. Hubo actores nuevos que empezaron a importar bienes estratégicos, dentro de ellos mascarillas y otros insumos, viseras y demás. Esos actores nuevos, por ser actores nuevos, eran actores de alto riesgo, ¿no? Si tú no lo conoces, pues se focalizó más el control ante esos actores de alto riesgo. Aduanas de República Dominicana utilizó los mecanismos que tiene a su mano de verificación no intrusiva. También una novedad que se trajo en este momento, y es que en cuanto a bienes estratégicos, si bien se dispuso la liberación de estos, tenían que ser validados y preinspeccionados por los organismos paraduaneros competentes, que también se fortaleció esto. Sin embargo, yéndonos a las estadísticas, hubo ciertos picos en el 2020. En cuanto a cigarrillos, unos 103 millones se decomisaron, bebidas alcohólicas, los combustibles, unos 36.000 galones. Las bebidas alcohólicas, en el caso del comercio ilícito de bebidas alcohólicas y bebidas adulteradas, también se incrementó. Hubo un decomiso de unas 112.000 unidades de litros de bebidas alcohólicas. Y así, si bien los delitos aduaneros tienen efectos negativos tanto desde el punto de vista económico para los productores, también hay un tema que es que los delitos acrecientan el riesgo de los consumidores, pues no se aplican en frontera las medidas necesarias de los consumidores. Además de esos efectos económicos y las distorsiones que generan en el mercado y la competencia desleal, en el caso nuestro, la aduana de República Dominicana se ha fundamentado sobre todo en la alianza público-privada y en compartir informaciones con otras entidades del Estado. En el caso de los combustibles, por ejemplo, fue vital un acuerdo que se hizo con la Armada de República Dominicana, que evitaba que llegasen buques subestándar a República Dominicana cargados de combustibles en esos momentos. Se decomisaron unos 36.000 galones de combustible y se expulsaron 4 embarcaciones con la ayuda de la Armada y el Ministerio de Defensa. También nos ayudó la comunicación de Estado a Estado en las islas del Caribe a través de RILO y lo que antes era el CICLE COSECALA, que es a la Organización de Aduanas del Caribe, ese intercambio de información con las islas. Muchas embarcaciones que tocaban esas islas venían a parar República Dominicana. Las informaciones de inteligencia y el pilar del marco normativo, aduanas, sector privado y también con las otras entidades del Estado, nos ayudó bastante a tener detecciones de ilícitos. Pero también hubo picos en municiones. Por ejemplo, se detectaron unas 104.000 municiones, llegaron en el 2020. Y así sucesivamente en el tema de propiedad intelectual, incluso hubo picos también en lo que tiene que ver con medicamentos. Se retuvieron unos 198.313 unidades de medicamentos, tanto en puertos, aeropuertos y pasos de frontera. Se incrementó la automedicación y la gente empezaba a cada vez que veía algo en redes sociales, que algo era bueno y no aparecía en el mercado, empezaba a pedirlo por internet. Esas son de las cosas también que se incrementaron. Novedades, bueno, las novedades en las aduanas fueron estas, motivadas también a la creatividad del delito. Cuando el delito es creativo, la aduana tiene que ser creativa y ir un paso al frente. Muchas gracias, señor Eduardo. La siguiente pregunta es de Prensa Libre. Rosa María Bolaños pregunta a Warner Ovalle y en respecto del mal uso del FIDUCA. ¿Cuántos actores han detectado el mal uso del FIDUCA? ¿Qué irregularidades han detectado y cuáles son las más recurrentes y con qué monto ha afectado al fisco? Señor Ovalle. Muchas gracias por la pregunta. En total, de lo que hemos identificado, aproximadamente son unos 6 actores, de los cuales han estado realizando mal uso de la FIDUCA. Para los que no saben, la FIDUCA es el documento de soporte para las transacciones, tanto de adquisiciones y transferencias que se están utilizando en el marco de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. Dentro de algunos de los temas relacionados a esto que hemos detectado, tiene que ver con la usurpación de nombres, con el contrabando de cigarrillos, el ingreso de ropa, tema de encomiendas y courier. Para esto hemos trabajado ya con la aduana de Honduras y también con el Ministerio Público de ambos países las denuncias respectivas, precisamente para que se investigue y tomar las acciones que correspondan. Y también hemos requerido al Sistema de Integración Económica Centroamericana precisamente el adoptar
más controles, precisamente a nivel de cámaras, a nivel de escáner, a nivel de todo lo que indican las buenas prácticas, precisamente para mejorar y fortalecer los controles en estos puestos fronterizos integrados. Muchas gracias. Una información importante para este momento es que en febrero de este año fue aprobada la ley modelo sobre la lucha contra el comercio ilícito y el crimen transnacional por el Parlatino. ¿Y cómo ustedes creen que la ley modelo puede contribuir con las legislaciones locales en materia de aduanas, especialmente considerando la problemática del comercio ilegal y su impacto en el clima de negocios, la evasión tributaria y el crimen organizado? Para esta pregunta me gustaría empezar con Alejandra Sánchez. Por favor. Gracias. Sin duda alguna, el contar con instrumentos que son analizados a nivel regional sobre la base de las mejores prácticas en términos legales, le provean a los países un gran insumo, ¿verdad? Sobre todo para ir acercándonos a la armonización legislativa en materia regional. ¿Por qué? Porque esto nos da transversalidad a aquellas acciones más puntuales, de manera que podamos contar con instrumentos, si se quiere, estandarizados. Por supuesto, aquí cada país pues tendrá que valorar, como decimos, su aplicación interna dado el marco legal que tienen, pero es cierto que todos, cuando hacemos un planteamiento de la lucha contra el comercio ilícito, pues tomamos como base las mejores prácticas internacionales. Y armonizar a nivel regional, eso pues nos da las ventajas de poder transversalizar la aplicación de la normativa. Entonces, sin duda alguna, teniendo en cuenta que ha sido un esfuerzo del Parlatino tener este instrumento en febrero, nos abocaremos a analizarlo y estudiarlo. Muchas gracias, Juan José Vide. Gracias, Mauricio. Sí, definitivamente, creo que tenemos que comprender que no solo Honduras, creo que la región tiene una muy baja cultura de legalidad. ¿Qué sucede esto? Que muchas personas piensan que la gestión de riesgo no se identifica y si nosotros no tenemos un constante observatorio de lo que está haciendo la persona, de la conducta, de poder llevar a ese pago persuasivo, a llevar un pago voluntario, es una herramienta legal que nos permite poder tener y hacer cambios. Porque ¿qué sucede cuando nosotros, nuestra disparidad de leyes, y creo que cada uno de los países tiene leyes de aduanas muy viejas, trabajamos con el Cauca, pero lo que te decía Ale, o sea, adaptarnos cada uno esos instrumentos jurídicos que pueden servir de modelo para que nos puedan reformar esas leyes nacionales y fortalecer la capacidad de Estado para prevenir comercio ilícito, estableciendo mecanismos institucionales para empezar, es de levantar gobernanza con la colaboración de instituciones privadas que también nos permitan identificar los autores para poderlos sancionarlos. Creo que es una herramienta que nos va a poder permitir a las administraciones de aduanas iniciar con los procesos de derecho administrativo sancionatorio y empezar a dar a conocer que la conducta de mentir es malo, que la conducta de evadir es malo. Entonces, yo a veces con Werner nos reímos, con Samadi nos reímos de ver realmente lo que pasa en Triángulo Norte. Y hago la referencia entre los tres porque entre los tres tenemos un montón de comercio y a veces estamos viendo una persona que está pasando en tránsito por un lugar y está llevando otras cuestiones a otro país que no lo declara y al final le dice, Samadi te toca o UR te toca y Juanjo te toca y empezamos a ver que nuestras disparidades en las leyes pues a veces nos permiten incluso hasta perder casos en la corte, que nos permiten no tener cadenas reales y ver esos memorandos de entendimientos para ir empezando. Y es algo que, por ejemplo, ahorita con la integración profunda con Guatemala nos ha permitido es que tenemos que mejorar ese intercambio de información, ese intercambio de gestión de riesgo. Ahorita nosotros estamos, por ejemplo, colocando un portal de rayos X que vamos a revisar todo por el tema que te decía Fiduca. Y aquí, haciendo apoyo a la pregunta que había hecho Elisa, si no me equivoco, es identificar todo lo que se mueva. O sea, todo lo que realmente está pasando por la frontera, tenemos que cambiarlo. Pero, ¿cómo hacemos, por ejemplo, a darle información a Guatemala si yo estoy recibiendo algo de exportación que vaya a complicar la salud, que vaya a complicar la economía de Guatemala? ¿Cómo se lo aviso a Werner? ¿Cómo hacemos ese intercambio de información de tal forma que judicialmente podamos llegar, tener esa coordinación con Ministerio Público, con Procuraduría, incluso con la Corte Suprema? Y es la parte que también se necesita que la empresa privada se involucre, porque al final la empresa privada son sensores de la administración pública donde nosotros no tenemos esa voz para llegar.
una persona que vende cigarrillos de manera legal y conoce y llega a un distribuidor y le dice, hoy no te compro, sino que te voy a comprar hasta la siguiente semana porque tengo ahorita una excelente oferta libre del pago de impuestos que me lo trajeron de un lado que no sabemos. Entonces, esa información y poder agarrar ese insumo, a veces eso nutre la capacidad de mejorar los instrumentos jurídicos. Entonces, sí, esta es una buena herramienta que podíamos ir mejorando todos para poder adaptar esa mejora jurídica para cada una de las administraciones. Muchas gracias. Señor Eduardo. Gracias, Mauricio. Realmente República Dominicana cuenta con una ley moderna para el combate del comercio ilícito, que es la ley 1719, que tiene por objeto regularizar la comercialización ilícita de fármacos, hidrocarburos, productos del alcohol y derivados del tabaco. De hecho, esta sirvió de modelo o referente para el proyecto de ley modelo contra el comercio ilícito y delincuencia transnacional del Parlatino. En este momento estamos trabajando en el reglamento a esta ley. De hecho, ya se puso en vistas públicas y estamos agotando el procedimiento que establece la ley que regula la relación entre la administración pública y los administrados y ciudadanos. Esta ley no solamente da más garras, tipifica de manera expresa estos delitos, sino que crea una serie de mecanismos y de coordinación entre los entes del Estado, llamado a regular el comercio, ya sea entidades paraduaneras, entidades de seguridad del Estado y policiales. En ese sentido, nosotros hemos estado trabajando también en una mesa presidencial para la lucha contra el comercio ilícito, que es un ente de coordinación de todas las entidades del Estado con miras a combatir el comercio ilícito. En esa mesa participan tanto los sectores industriales organizados, el comercio organizado y las entidades que directa o indirectamente tienen que ver con licencias o permisologías para estos productos. De hecho, nosotros al poner a disposición de toda la región esta ley, también queremos poner ya a disposición de toda la región lo que es el proyecto de reglamento y que posiblemente salga promulgado en los próximos días. En cuanto a esto, también queremos significar de que gracias a esto, en el año 2020, la OMA congratuló a la República Dominicana por los éxitos tenidos en el tema del combate al comercio ilícito de cigarrillos, bebidas alcohólicas y de otros, puesto que la ley nos dio ciertas garras para poder marcharle de manera más efectiva al crimen organizado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Eduardo. Y señora Samantha Martínez. Puntualmente, de lo que ya habían conversado todos los colegas, creo que es importante tener esta ley marco, pero así igual el convenio regional que también estamos promoviendo para el combate para el comercio ilícito, es también importante sumar otras acciones que ya estamos materializando, ¿verdad? Como son también las alianzas con el sector privado, como es esta relación con nuestros compañeros y colegas de las diferentes aduanas en fronteras. Y bueno, vamos a la mira de uno, identificar esos riesgos, dos, compartirlos. Creo yo que hoy por hoy no es posible no compartir como antes, que esta información del riesgo aduanero era bien celoso y casi top secret, de no poder compartir estas operaciones con nuestros colegas hermanos de los diferentes países, porque al final somos afectados tanto nosotros como ellos. Entonces, creo que este esfuerzo de identificar, alertar ese tipo de operaciones es ese paso hacia adelante, siempre dentro de la sombría de esta ley y de este convenio marco. Entonces, yo quiero destacar que a pesar de que no se hubieran tenido materialmente en su momento, porque me refiero al año pasado, estas nuevas disposiciones legales, hemos hecho ese trabajo coordinado. Y es por ello que recalco que dentro del eslabón de la cadena logística, tanto suma las aduanas como este rubro que hace competitivo también nuestro país, que es el sector privado. Entonces, creo que estos proyectos que surjan o mini políticas o mini planes en cada uno de los países, es importante sumarlos al sector privado, ¿verdad? Entonces, yo me quedo con esto. Creo que hay buenas prácticas tanto de la OMA que podemos continuar implementando, pero sobre todo capacitar a nuestros equipos, que es la parte medular.
para que estén pues preparados al momento del paso de estos ilícitos por nuestras fronteras y hacer estos operativos regionales y binacionales con cada uno de nuestros colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Samadí. Nosotros regresaremos a este punto sobre la ley modelo parlatino, pero ahora voy a hacer solo una pregunta. Envía María Rosa Bolaños, de Presa Libre de Guatemala, al señor Werner Valle. Ella pregunta, ¿cuándo empezará a operar la RILO de Centroamérica? ¿Cuánto presupuesto debe aportar cada país para su instalación y posterior operación? Y en secuencia, ¿cuáles son los resultados concretos que se prevé con este tipo de oficina en Guatemala y en la región? Por favor, señor Valle. Gracias, Mauricio. Voy a responder esta pregunta, pero también me gustaría dar elementos a las otras preguntas que le han hecho a mis colegas, porque también soy intendente de aduanas de Guatemala, no solo tema de la OMA. Con el tema de cuándo va a iniciar a operar la RILO en Centroamérica, comentarles que esto es todo un proceso. El 3 de marzo se dio la reunión del Comité Aduanero Centroamericano a través de los directores de aduana de Centroamérica, donde se tomó la decisión. Precisamente la semana pasada, el 22 de abril, pues ya fue aprobada esta petición por parte de 26 aduanas de la región de las Américas y el Caribe, y a partir de esta aprobación por parte de esta instancia, pues ya inicia todo un proceso de coordinación de Guatemala como aduana ante la Organización Mundial de Aduanas, donde debemos de entrar a firmar un convenio entre OMA y Aduana de Guatemala, precisamente para aceptar todas aquellas obligaciones, todas esas coordinaciones técnicas y logísticas que se tienen que garantizar con la composición de la oficina regional. En ese sentido, esperamos que de aquí a agosto podamos cumplir todo ese proceso de dictamen jurídico y de la firma entre el secretario general de la OMA con SAT Guatemala. Con relación al presupuesto para aportar, creo que es importante resaltar que esto no es una oficina que vaya administrativamente a tener dependencia, sino que automáticamente la Intendencia de Aduanas de la Administración Tributaria de Guatemala asume a través del Departamento de Inteligencia Aduanera la coordinación de la oficina RILO. Precisamente es parte de las funciones que tienen competencias, precisamente generar todos esos mecanismos de coordinación, intercambio de información, elaboración de perfiles de riesgo, que es parte de lo que se va a tener. O sea que esperaríamos que para el mes de agosto ya esté funcionando esta oficina RILO, como les decía, articulando con esfuerzos que ya hemos avanzado como aduanas de Centroamérica, la ERGIRA, que es la Estrategia Regional de Gestión de Riesgo Aduanero, con ALEP, que es nuestro mecanismo de intercambio de información, y algunos otros esfuerzos que están basados tanto en el Cauca y Recauca. Dentro de los resultados concretos, precisamente es eso, el poder intercambiar más información, el poder generar perfiles de riesgo, el poder tener acceso a información que se manejan en otras RILO a nivel internacional, el poder tener una comunicación mucho más directa con la Organización Mundial de Aduanas, y también algo importante que Samadí mencionaba, la importancia de poder capacitar al personal que es parte de las áreas de inteligencia aduanera. Yo quisiera dar un elemento como aduana de Guatemala con relación a la ley de parlatino. Es una ley modelo que en el caso nuestro le estamos tomando como referencia. Estamos próximos a presentar reforma de 8 leyes que vienen a darnos más elementos como servicio aduanero en los esfuerzos de lucha contra contrabando y defraudación. Muchos de los aspectos positivos de la ley, creo que la mayoría son positivos. Solo hay un aspecto que de la perspectiva de la aduana de Guatemala debería de mejorarse, y es que la ley modelo del parlatino se centra mucho en temas relacionados a contrabando. Y el contrabando técnico o defraudación aduanera, como lo conocemos en Guatemala, de acuerdo a nuestra legislación, es poco lo que se norma. Creo que es importante que desde una iniciativa de esta naturaleza se apueste a eliminar o atacar esas malas prácticas de subvaluación de mercancías, mala clasificación o mal origen, que tiene impacto no solo en temas de recaudación, sino que también en otros temas, el hecho de que ingresen mercancías que deben de tener algunos permisos no arancelarios, pues esto es parte de, así que creo que es parte de lo que hay que
retroalimentar, que hay que reflexionar con el sector privado precisamente para que haya contundencia en estos esfuerzos de forma integral en la lucha contra el comercio ilícito. Muchas gracias, Vale. Y en este sentido, señor Axel, ¿cuál es el rol de FECAICA para garantizar su correcta y debida implementación de la ley modelo parlatino? ¿Qué puede hacer FECAICA en este sentido? Bueno, nosotros le hemos estado dando seguimiento a la aprobación de la ley de modelo de parlatino. Obviamente consideramos de que el hecho de manejar parámetros estándar a nivel regional favorece el comercio en el sentido de que pues todos los países vamos a tener ciertas categorías o ciertas metodologías o adaptaciones. Cada quien hará su propia adaptación en el país, pero definitivamente nosotros estamos promoviendo el hecho de que se conozca en primer lugar cuál es el contenido de esta ley a efecto de que se divulgue dentro de los usuarios, que lo puedan conocer, que sepan cuáles son los alcances, que sepan cuáles son los impactos que puede tener en sus procesos de implementación y obviamente el diálogo que estamos teniendo con las autoridades nacionales. Como lo mencionaba el intendente, nosotros tenemos un diálogo abierto con la superintendencia en el proceso de reforma que ellos están impulsando de las 8 leyes que se están proponiendo desde SAT. Y pues ha sido un diálogo, creo, enriquecedor, amplio, bastante abierto, lo cual permite, obviamente, fijar las diferentes posturas y llegar a consensos y manejar disensos, porque también estamos conscientes que no vamos a estar de acuerdo todo el tiempo en todas las cosas, pero ha sido un ejercicio, creo que saludable, que refleja una transparencia y, obviamente, una voluntad política de involucrar, tomar en cuenta y discutir los procesos de adaptación de este tipo de legislación. Entonces, como sector privado, nosotros vemos en forma positiva el hecho de tener este referente a nivel internacional, que obviamente está teniendo sus impactos dentro de la región, y obviamente el manejar estándares homologados en donde estemos hablando del mismo lenguaje dentro de la región es sumamente positivo para nosotros. Muchas gracias, señor Axel. Y en este momento nosotros ya estamos cerca del cierre del conversatorio y quería aprovechar el momento para escuchar de ustedes el mensaje final y que sería exactamente qué perspectiva, qué avance, qué logros pudieran lograr en esta agenda política. Y me gustaría empezar con señora Alejandra Sánchez, por favor. Gracias, Mauricio. Sin duda alguna, los esfuerzos que se han venido llevando a nivel regional han permitido acelerar el proceso de la lucha contra el comercio ilícito. Por supuesto que necesitamos ir más hacia adelante en términos de desarrollos de sistemas de información que nos permitan tener, ojalá, actualizada la máxima data posible en tiempo real, y eso es fundamental. Generar espacios de trabajo conjunto, poder contar con instrumentos legales, como señalábamos ahora, que nos permitan finalmente que todas estas acciones y todas estas provisiones administrativas que hacemos en términos de no solo trabajar en prevención, sino en poder combatir directamente, pues lleguen a buen puerto judicial, que es el proceso que todos esperamos. Yo insisto en el mensaje inicial que les comentaba, no es posible realizar estos esfuerzos si no lo hacemos de la mano del sector privado. En caso de Costa Rica, nosotros tenemos la Comisión contra el Comercio Ilícito, en donde participan el sector privado, específicamente 3 representaciones, pero también tenemos representaciones del resto de la institucionalidad, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Agricultura, Seguridad Pública, Poder Judicial y demás, porque el problema es tan diverso y es tan amplio que incluso conceptualmente algunas instituciones todavía no se han puesto de acuerdo cuáles son los alcances, y de ahí uno podría entender que todos los efectos que tiene el comercio ilícito abarcan diferentes espacios de la vida diaria de los ciudadanos. Es en este sentido que no solo es la afectación fiscal sobre la cual debería pesar el hecho de que se generen acciones contundentes, sino también la afectación en términos de salud, por ejemplo, en términos de facilitación del comercio, que es uno de los ejes primordiales. Nosotros estamos trabajando en la reforma de la ley de aduanas. Ya llevamos un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa porque creemos fielmente que además de hacer acciones administrativas,
parte de la modernización del sistema nacional de aduanas en su totalidad, hay que darles instrumentos legales. Y es sobre esta base que estamos trabajando, tomando como referencia la facilitación del comercio. La lucha contra el contrabando no debe ser nunca jamás un elemento que interfiera en las facilidades de los canales de comercio que se han logrado entre los países. Entonces, esta sería la reflexión final. Sí, muchas gracias, señora Samadí. No, bueno, creo que lograr que la oficina de inteligencia regional esté en sede en Guatemala bajo el liderazgo de nuestro intendente de aduanas, Werner Ovalle, es un hito y marca ese antes y ese después que vamos a ejecutar a nivel regional nuestros propios intereses regionales en materia de comercio ilícito, compartir información en materia de gestión de riesgo. Creo que hoy por hoy y gracias a la tecnología podemos ir adecuando e implementando nuestros sistemas en aras de la implementación de la inteligencia artificial. Creo que ese va a ser parte de los resultados de este logro regional. Y qué mejor que esta oficina esté en la región, porque nosotros en la región, bueno, aquí creo que particularmente el comercio ilícito, como yo lo dije, muta y son bien creativos. Entonces creo que retroalimentar a esta oficina que entiende el quehacer nuestro aduanero y también gracias a la retroalimentación que podamos recibir por parte del sector privado, va a hacer que podamos tener resultados regionales positivos, concretos y demos esos golpes que tanto requiere el sector formal y legal de nuestros países. Así que yo reitero pues el apoyo de aduanas bajo la vicepresidencia del intendente de aduanas, el que esté esta oficina, vamos a dar ese paso importante, así que nos sentimos muy complacidos y con el total apoyo tanto para la región como para ahora la oficina que estará en Guatemala. Con esto me quedo, agradecerles y continuar con el compromiso de seguir combatiendo el comercio ilícito con el sector privado. Gracias. Muchas gracias, señor Eduardo. Gracias. Mi mensaje final. No podemos permitir en la región que el crimen organizado se comunique mejor que nosotros. Debemos de aprovechar esa iniciativa del colega Werner Ovalle, de crear esta red, compartir información de inteligencia, compartir información de riesgo, estar todos alertas y a una como región. Un asunto que debemos de tomar como referencia es el marco normativo de la OMA para facilitación y control del comercio, el pilar aduana-aduana, el pilar aduana-sector privado, es vital para nosotros poder hacer una labor efectiva contra el crimen organizado. De ahí que esta red debe de, uno de sus primeros pasos recomiendo es que identifiquemos puntos de contacto, ya sea en los organismos de inteligencia de cada uno de nuestras aduanas que están identificados. Vamos a identificar delincuentes internacionalmente, patrones de conducta, no solamente el delincuente, el patrón de conducta. Ya la colega de El Salvador hablaba que el crimen muta. Esos patrones de conducta se dan en un lugar y se dan en otro. Si bien la ingeniería delictiva es algo que se imita, que se copia, y los delincuentes dicen, si a mí me dio resultado introducir una mercancía camuflajeada de tal manera en Guatemala, de seguro va a dar resultado en Dominicana o en El Salvador. Entonces, tener toda esa información para nosotros vale oro y nos ayudará a trabajar de manera más efectiva contra el crimen organizado. Entonces, vamos a trabajar manos a la obra y éxitos a Werner con su iniciativa. Gracias. Muchas gracias, señor Eduardo. Señor Axel. Bueno, nosotros creemos que en estos momentos en donde se necesita trabajar por una rápida recuperación económica tras la crisis sobrevenida por la pandemia, es más que nunca necesario fortalecer las alianzas público-privadas, trabajar en conjunto para enfrentar muchos problemas que nos aquejan, entre ellos la lucha contra el comercio ilícito y demás fenómenos que afectan la seguridad y la recaudación fiscal y el desarrollo sostenible de nuestros países. Igualmente, es de vital importancia lograr el pleno cumplimiento de la legislación para la prevención y el combate del comercio ilícito para que sirva de herramienta y hacer un mejor trabajo en su lucha, ya que es un tema que afecta a los estados por esta vinculación directamente con temas de gobernabilidad. Además de la estabilidad de cada país, ya que detrás del comercio ilícito está el crimen organizado. Asimismo, es vital trabajar en el fortalecimiento de las instituciones para lograr procesos sancionatorios robustos, con resultados concretos y fuertes acciones que desincentiven el comercio ilícito y de esta manera se apoye el fortalecimiento del comercio formal e industrial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Axel. ¿Y Juan José?
por favor, su mensaje final para después escuchar el mensaje final del señor Ovalle, por favor. Gracias, Mauricio, y gracias a todos. Miren, yo creo que una pandemia, y ahora que es una endemia, siempre hay miedo, y hay miedo a meterse en ella, y también de quedarse en casa. Pero conforme va pasando el tiempo, podría haber miedo aún al salir de ella y encontrarnos rezagados todo lo que está sucediendo en el mercado. Pero para evitar todo eso, hay que intensificar la confianza, anticipándonos no solo las aduanas, sino que la empresa privada, a esos escenarios juntos, para que mentes juntos. Imaginémonos estos equipos de empresas privadas, aduanas, en videoconferencias, generando ideas, generando resultados y teniendo gerentes facilitando y creando sinergias entre esas instituciones que tenemos que buscar sostenibilidad cultural, tenemos que buscar las relaciones, tenemos que ver viabilidad estratégica, financieras, tecnológicas, evoluciones evolutivas, disruptivas y buscar cómo podemos ir sumando a todas nuestras experiencias y aprendizajes en estos momentos. Y todo atendiendo al ya, al momento, al presente y también al futuro. Cómo el empoderamiento va a incidir en esa sensación de control y también cómo vamos a reducir la ansiedad y el temor a toda la incertidumbre. Gracias a todos. Muchas gracias, señor Juan José. Señor Verne Ovalle, por favor, su mensaje final. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Antes de dar algunas reflexiones finales, quisiera resaltar que como vicepresidencia se nos ha facilitado mucho el trabajo realizado en la región gracias a tener con directores que tienen mucho liderazgo en sus países, como Juanjo, como Samadi, como Gerardo, también Costa Rica, que está en este evento. Actualmente Costa Rica es la presidencia pro tempore del Comité Aduanero Centroamericano, Dominicana, que también ha jugado un rol importante en diferentes aspectos de la OMA. Así que esto me facilita mucho a mí al momento de participar y que todos estemos hablando un mismo idioma. Yo creo que queda reflejado en esta actividad. Yo primero que nada, para finalizar, quisiera resaltar y reconocer el trabajo del sector privado en estas actividades. Hoy deja de manifiesto que ya está en la agenda también de trabajo del sector privado el tener temas tan relevantes que no solo tiene que verse desde la perspectiva de las aduanas, sino que viéndolo desde una visión mucho más integral por la complejidad que representa este problema. Creo yo que algo que es fundamental es que desde el sector privado se aproveche mejor todas aquellas herramientas de facilitación del comercio lícito que se están generando. Por ejemplo, el tema de Fiduca, yo ya les comentaba, se implementó, pero ya hay malos que están aprovechándose de la herramienta, pero también, ¿por qué no mencionar? En el marco de la Unión Aduanera se ha implementado, por ejemplo, la aduana periférica, que no la están utilizando. Otro esfuerzo en el cual hemos estado trabajando aduanas, y aquí con Samadi de El Salvador y con Juan José de Honduras hemos estado trabajando en lo que es la declaración anticipada. Todavía tenemos muchos importadores, exportadores que llegan o quieren ir a hacer el trámite hasta que llegan a la frontera, lo cual esto tiene un impacto en tiempo que les afecta al final de cuentas a los dueños de las mercancías. No pagan los impuestos previamente. Entonces creo yo que en esa lógica de facilitación de comercio nos tenemos que involucrar todos precisamente para que el comercio lícito cada vez sea mucho más fácil de pasar. Desde la OMA, desde la CIECA, desde nuestro proceso de integración económica centroamericana, parte de la agenda ha sido estar trabajando en todo lo que es el comercio lícito. Estamos generando todas las medidas de facilitación que establece el acuerdo de facilitación de la OMC. Sin embargo, dejar claro que como servicios aduaneros también los mecanismos de control van a ser un eje fundamental y transversal que no vamos a descansar en seguir trabajando, fortaleciendo. Ya Samadi mencionaba el tema tecnológico, así que cada vez estamos trabajando más en eso. Otro elemento importante, Mauricio, que creo yo que tanto Parlantino como la OMA, como CIECA han estado apostando en el quehacer aduanero, es seguir apostando en temas relacionados a la transparencia, a la ética, a la integridad. Y esto no solo viéndolo desde la perspectiva del funcionario de aduanas, sino que viéndolo desde toda la cadena logística que conforma el comercio exterior. Cada vez los 10 principios que establece la declaración de Arusha revisada de la OMA siguen vigentes para que desde todos los sectores lo puedan promover en sus países. Y algo para finalizar, y mi último punto, creo yo que todos estos resultados pueden ser tangibles gracias a que cada vez la comunicación, la coordinación y la confianza entre directores se ha incrementado.
En mi caso, obviamente por tener frontera con El Salvador y con Honduras, generamos una cantidad de reuniones en frontera, en cualquier momento nos llamamos, en cualquier momento generamos videoconferencias con nuestros equipos y creo yo que eso tiene que ser valorado por el sector privado porque ya cuentan con autoridades que están generando esos mecanismos de confianza y ahora lo importante es que también el sector privado haga lo propio en sus países para generar estos mecanismos de comunicación en base al pilar 2 del marco SAFE de la OMA que establece la relación entre aduana y sector privado. Yo aquí finalizaría y muchas gracias por la moderación del foro y a FECAICA nuevamente por invitarnos en nuestra calidad de vicepresidencia regional de la OMA. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ovalle, y paso la palabra a Claudia Barrios para el cierre final del foro. Muchísimas gracias, Mauricio, y a todos nuestros panelistas. Realmente creo que fue una actividad de muchísimo valor agregado. Aprendimos muchísimo y sabemos que como sector privado debemos involucrarnos mucho más en esto. Saben que cuentan con FECAICA para que esto sea así. Así que, pues, muchísimas gracias nuevamente a todos. Nuevamente muy agradecida con todos nuestros participantes, con nuestros panelistas y les deseamos muy feliz día.